Bienvenidos a Sobre la Tierra. El podcast donde el campo tiene la palabra. Aquí hablamos de agricultura, innovación y todo lo que mueve al agro. Desde el campo hasta la mesa, pasando por cada historia, cada desafío y cada cosecha. Acompáñanos en este recorrido por el mundo agrícola. Yo soy Cristian Mendoza Malo. Y yo, Marcela Erazo. Esto es Sobre la Tierra, el podcast donde el campo tiene la palabra. Bienvenidos a otra entrega de Sobre la Tierra, el podcast de Agropaís. En este espacio donde las historias del campo cobran voz, donde hablamos de trabajo, de sueños y de raíces profundas. Porque aquí, donde germina la vida, también germinan ideas que transforman. Hoy nos acompaña un invitado que ha dedicado toda su vida al cacao, Jaime Freire. Es un referente nacional e internacional, más conocido como Papá Cacao, y un apasionado que ha logrado convertir su visión en una propuesta concreta para el país. Una planta de chocolate artesanal hecha desde la raíz. Con Jaime hablaremos del origen, de calidad y de identidad, de cómo el cacao ecuatoriano puede ser mucho más que una materia prima. Puede ser historia, valor agregado y oportunidad para quienes cultivan la tierra. Bienvenido, Jaime. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, hola Marcela. Yo muy agradecido de estar con ustedes. Realmente para mí es un gusto y un honor estar en este podcast sobre la tierra. Realmente muy contento de poder conversar y de poder transmitir, digamos, algunas inquietudes a todas las personas del mundo del cacao y del agro en general. Jaime, cuéntanos un poco cómo comienza el origen, este vínculo con el cacao tuyo, cómo inició. Bueno, yo, digamos, es como esas casualidades de la vida, porque yo estudié economía. En mi primer trabajo fue en un banco. Yo trabajé en el Banco Holandés Unido. Y bueno, luego de eso me dediqué más bien yo bueno, siempre he sido emprendedor. Entonces yo tuve un bar, tuve una pizzería y en algún momento de la vida eh, entré a trabajar en una firma que desarrollaba software, pero eran trabajos que no estaban encerrados y eso a mí no me gustaba. Entonces un día en el periódico salió un anuncio que decía: importante fundación requiere coordinador para la provincia de Esmeraldas. Entonces me presenté al concurso, gané ese concurso y era para trabajar en Makita Kusunchi, en MSCH, que es una organización que tiene un poco más de 40 años, que trabaja con comercio justo y una de las áreas es producto campesino. Y en producto campesino había el café en la Amazonía, granos y harinas en la sierra y el cacao en la costa. Entonces, ahí yo tuve, bueno, yo conocí el cacao porque mis abuelos tenían una finca y había un par de plantas de cacao, entonces había comido y todo y me gustaba. Pero en esa experiencia yo conocí al cacao y a la gente del cacao, a los productores. Y en algún momento de mi vida dije, yo quiero dedicar mi vida a esto, me voy a dedicar al cultivo del cacao, a trabajar con los cacaoteros. Y creo que fue una decisión acertada porque el cacao me ha permitido desarrollarme como persona, me ha permitido desarrollarme profesionalmente también. He podido conocer varios lugares, he estado en África, he estado en Asia, he estado en un montón de sitios gracias al cacao. Y digamos, creo que soy de las pocas personas que he trabajado en todos los eslabones de la cadena de valor. Y yo los últimos años, más o menos desde el 2013, estoy enfocado en lo que es el chocolate. Y en torno a eso es lo que ahora es mi trabajo y son normalmente mis propuestas. Pues yo soy un apasionado, un enamorado del cacao. Jaime, también tuviste un programa de televisión, ¿no? Estuviste en un programa. Y eh, a ver, yo tuve la suerte de formar parte del equipo de, del proyecto de reactivación del cacao nacional fino de aroma que ejecutó el MAGAP a partir del año 2012. Entonces ese fue, creo que un proyecto que ha marcado historia porque se ejecutó el 50% y creo que la ejecución fue impecable. Entonces eso nos permitió
llegar a ser hoy el número 3 en la producción de volumen, nos permite mantenernos como número 1 en la calidad. Y digamos, en este contexto se presentó la oportunidad de hacer un programa de televisión para hablar sobre la denominación de origen. Entonces, recuerdo que Juan Carlos Castillo, Juanca Castillo, algún día fue al ministerio a presentar la propuesta y yo le dije a él, si, si eso se concreta, yo quiero estar ahí. Y bueno, se concretó. Hicimos un programa súper chévere porque recorrimos el Ecuador, recorrimos la zona del cacao en una moto y creo que fue una experiencia súper interesante, muy, muy bonita. Al estar en todo, digamos, las partes de la cadena, y bueno, te quedas ya, digamos, en la fabricación de chocolate, digamos, conoces todo el proceso. Entonces, puedes también entender lo que pasa con los agricultores y ahora desde el punto de vista también de los productores. Eso te da como que una visión mucho más amplia. Pero cuéntame un poquito cómo inició esto de Papá Cacao. Sí, digamos, mi vocación siempre fue como de servicio, entonces yo siempre estuve como muy enfocado a trabajar con los pequeños productores en diferentes proyectos. Y algún tiempo estuve en la industria, me interesaba conocer y todo, pero fue algo como muy temporal porque no era el ambiente donde yo pienso que me podía desarrollar como yo quería. Entonces, siempre he estado muy vinculado al campo, muy vinculado a los productores. Papá Cacao nace en 1999 más o menos. Yo estaba en una comunidad que se llama El Progreso de Canandé, en la provincia de Esmeraldas. Entonces estábamos en una capacitación y en ese entonces había los teléfonos, los Nokia, esos chiquitos que eran irrompibles y todo. Y yo tenía uno de esos y donde yo estaba solamente había un lugar donde entraba la señal, digamos. Entonces, como no se oía muy bien, yo tenía puesto el altavoz y recuerdo que estaba conversando con mi hija y ella al final me dijo, bueno, chao papá y algo así. Y un técnico, segundo Almache, que en paz descanse, él estaba ahí y me dice, claro, dice, si tú eres papá Cacao. Y a mí me sonó chévere eso. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, abrí un correo como papá Cacao y me hice un logo. Y empecé a firmar todo. Firmaba papá Cacao y ponía mi correo de papá Cacao. Y eso, entonces al inicio fue así. Y poco a poco se fue como popularizando. Y ya después, en el 2013 formalmente Papá Cacao, chocolate gourmet artesanal. Pero digamos, el inicio del seudónimo es ese y, digamos, a mí me conocen más como Papá Cacao que como Jaime Freire. Y me pasó alguna vez, creo que fue en el Perú, que me contrataron. Yo iba con mucha frecuencia a Perú y a Colombia. Entonces, alguna vez no me acuerdo, algún instituto me decía, necesito que nos ayudes a ubicarle a Papá Cacao en Ecuador, que ni siquiera. Entonces digo, no, no, yo soy yo. Y ahí, bueno, nos reíamos y todo porque ellos querían tener una conversación conmigo. Entonces, es un seudónimo que tiene fuerza y que se ha ido posicionando en el tiempo. El cacao ecuatoriano tiene fama mundial, pero también enfrenta desafíos, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy desde tu experiencia? ¿Cómo ves al cacao ecuatoriano? Yo creo que yo vengo diciendo desde hace muchos años, más de 5 o 6, en los programas de capacitación que yo implemento, yo siempre menciono que estamos en la puesta de un boom cacaotero. Y estamos. Realmente creo que las condiciones de hoy son excelentes porque tenemos un precio de mercado que realmente permite cubrir los esfuerzos que hace el agricultor cada día. Pero digamos, creo que hay muchos desafíos internos en términos de que nosotros tenemos muchos problemas al momento de la comercialización. Entonces, por ejemplo, nuestro cacao es reconocido a nivel internacional por la alta calidad. Entonces, es importante tener claro que nosotros tenemos los dos mejores cacaos del mundo. Tenemos el cacao nacional Fini Garoma, que es clave y que es un ingrediente indispensable en los chocolates
de alta factura en el chocolate gourmet, en el chocolate premium, tiene que haber un cacao nacional. Y tenemos también el CSN 51, que es un desarrollo de un científico ecuatoriano, el doctor Romero Castro, y que es un cacao de alta calidad, es un cacao de alta productividad también. Y yo pienso que lo que ocurre en el Ecuador es que no supimos manejar este desarrollo de este científico ambateño, porque hay una lucha interna, digamos, y esta pugna no lleva a nada bueno. Entonces, al final, creo que el problema se origina que cuando el doctor Castro fallece, la investigación que él estaba haciendo se quedó como a medias. Entiendo que hubo un accidente de tránsito y creo que el equipo que tenía él, todos murieron en ese accidente, entonces no hubo como quien siga la investigación o algo así. Y las empresas que financiaban estas investigaciones lo que hicieron es empezar a vender las plantas, pero vendieron plantas en todas partes, en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en todas partes. Entonces, algo que podía haber sido único del Ecuador, un tesoro que, digamos, si esos empresarios hubieran tenido una visión de largo plazo, ahorita estaríamos cosechando en abundancia realmente. Pero al final se le manejó, digamos, ellos empezaron a vender plantas y a vender plantas hay en todas partes, en Bolivia hay CSN 51, en la región de San Martín, en el Perú, van a sacar una denominación de origen de un cacao que llegó hace unos 50 o 60 años a San Martín y es parte del CSN 51. Entonces creo que ahí hubo un manejo y eso es parte como de los desafíos. Entonces hoy cacao nacional puro, bueno, puro, lo que más bien lo que se llama complejo nacional, yo creo que es alrededor de un 20% de la producción. Entonces eso es, hay que ver, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces hay gente que dice, qué pena que ya quieras tan poquito. Sí, es una pena que una variedad tan buena, tan rica, esté cada día ya desapareciendo. Pero por otro lado es una oportunidad, porque quienes tienen cacao nacional tienen un verdadero tesoro. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2018, en el Salón del Chocolate de París, el ingeniero Andrés Guzmán, él es gerente de la Hacienda La Victoria, él daba una conferencia en, en París y él hablaba que la Hacienda La Victoria, ellos recibían un premio de $2,000 por tonelada por su cacao. Entonces, ¿por qué le daban ese premio? Básicamente por la alta calidad y porque tenían solo cacao nacional. Entonces ahí, esa es una hacienda grande, tiene una gran producción, entonces $2,000 por tonelada es un premio significativo, es un premio que marca la diferencia. ¿Qué lo distingue? Hay varias diferencias. La principal, el color de la mazorca. El cacao nacional es de color amarillo, el CSN 51 es de color rojo. Ya yendo un poco más a la parte de adentro, el cacao nacional tiene poca baba, tiene poquita cantidad de mucílago, mientras que el CSN 51 tiene bastante mucílago y además tiene más azúcar, tiene un sabor, el jugo del CSN 51 es algo delicioso, es muy, muy rico. Y ya en la parte de el tratamiento de la post cosecha, cada cacao tiene su tratamiento post cosecha, porque un poco en la post cosecha, al momento que se fermenta el cacao, se producen una serie de reacciones químicas que hacen que suba la temperatura, que el azúcar que tiene el mucílago se transforme en ácido láctico primero, en alcohol cuando entra en contacto con el aire y luego en ácido acético. Entonces, en este proceso se generan una serie de ácidos que son los que a través de diversas reacciones químicas generan los sabores del cacao. En el caso del CCN 51 tenemos una baba que tiene un poco más de azúcar. Entonces, antes se le fermentaba con el mismo protocolo del cacao nacional. ¿Y qué pasaba? Que más azúcar, más ácido, más alcohol, al final un poco más de ácido acético.
o de vinagre. Entonces hacía que esas almendras sean demasiado ácidas y desagradables al paladar. Okay. Los científicos ecuatorianos, la gente del sector cacautero aquí, yo creo que el sector es muy práctico, eh, tienen siempre como buenas ideas y todo, y resolvieron el problema. Vieron que la dificultad es que tiene mucha baba, entonces lo que hay que hacer es un presecado o un desbabe del cacao para eliminar el exceso de baba y de ahí hacer bien la fermentación. Haciendo eso, se, eh, se resuelve el tema de la acidez y queda un sabor delicioso. Entonces, todavía que yo conozca, no hay chocolates hechos con CCN51 que hayan ganado medallas de oro, pero algunos sí han subido al podio. Gente que se ha capacitado con miles de hecho chocolates con CCN51, han seguido el protocolo que se les indica y ellos han tenido menciones honoríficas, han ganado premios. Entonces, se empieza también, o nos podemos dar cuenta que en el tema de los sabores y todo, si se hace un buen trabajo de post cosecha, se va a lograr una calidad. Qué bueno. Yo no estoy muy seguro de si un chocolate elaborado con CCN51 puede ganar una medalla de oro, porque el cacao nacional tiene un no sé qué que nos encanta. O sea, no te puedo decir tiene tal partícula, tal molécula. Digamos, el sabor que tiene el CCN51 es rico, está bien definido y todo. Pero cuando lo comparas con un cacao nacional, el cacao nacional tiene algo que te enamora, no sé, que te gusta más. Y yo no, bueno, yo no soy catador profesional, yo conozco bastante de catación, tengo mi paladar convenientemente educado y todo eso, y no te sabía decir qué es exactamente la diferencia en el sabor, pero Pero se nota la diferencia. el chocolate elaborado con cacao nacional es más rico. Más rico. Aquí es una obsesión personal. Esto, este escenario, digamos, nos presenta oportunidades, tanto a los productores como a los emprendedores. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el cacao siempre es una oportunidad. El Ecuador es un país cacautero. Eh, Ahora ya el cacao empieza a generar igual o mayor cantidad de divisas que el banano. Entonces recordemos que más o menos hace unos 100 años atrás el Ecuador era el líder en la producción mundial de cacao. Nosotros exportábamos en 1920 más o menos alrededor de 70.000 toneladas y éramos el número uno en calidad y en volumen. Y ahí llegó la escoba de brujas, llegó la monilla, dos plagas que nos acompañan hasta ahora y desbastó. Entonces más o menos en los años siguientes lo que producía el Ecuador era 7.000, 8.000, que se perdió el 90% de la producción. Lo que ocurrió fue entonces que los hacendados empezaron a cambiar de cultivo, empezaron a sembrar banano. Entonces, el cacao, a ver, el Ecuador tiene una tierra tan buena que aquí se da prácticamente cualquier cosa. Entonces, el banano funcionó muy bien y nos volvimos un país productor de banano. Somos el principal productor, tenemos también la mejor calidad de banano que hay en el mundo. Pero el cacao no murió, el cacao siguió. Y lo que hizo el gobierno de esa época, me parece que es Leonidas Plaza, el que fue presidente, trajeron materiales de Venezuela y trajeron materiales de Trinidad y Tobago para repoblar el, el sector cacautero. Y lo que ha pasado aquí es que hubo un mestizaje. Vino un buen material de Venezuela, otro bueno de Trinidad y Tobago, y lo que teníamos aquí, y se hace un mestizaje que resulta en un complejo nacional, que es único y irrepetible. Entonces, es algo así como que en este mestizaje obtuvimos lo mejor de cada cosa y está aquí. Entonces, no hay ningún cacao, o sea, tú puedes comparar nuestro cacao y nuestros chocolates con chocolates de Venezuela, con chocolates de Trinidad y Tobago, de diferentes países y todo eso. Y los que ganan las medallas de oro son los cacaos ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, hay empresas como Pacari que tiene como unas 200 medallas, la mayoría de oro. Está Hoja Verde, está Villa Cuyaya, La Perla. Hay un montón de marcas ecuatorianas que han recibido reconocimientos a nivel internacional porque tenemos un cacao excelente.
Entonces, nosotros tenemos la mejor materia prima del mundo y lo que tenemos que hacer es darle valor agregado. Porque si tú miras los registros, más o menos del 86% de la producción se va en grava. Solo un 13, casi un 14% está siendo industrializado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2012 arranca el proyecto de reactivación del cacao y se hace una inversión fuerte. Creo que nunca se había hecho una inversión realmente de esa magnitud en el sector cacautero y la producción empieza a crecer. Entonces, de más o menos 90.000 toneladas a 500.000 que estamos ya, a 480 que estamos ahora. Hemos cuadruplicado más o menos, casi quintuplicado la producción. Pues la producción ha ido así. Pero el sector industrial no ha investido $1. Entonces, es una línea plana. No estamos Entonces, acostumbrados a eso. sube la producción, pero la industrialización es una recta. Entonces, no ha habido inversión. Entonces, yo creo que allí es importante que empiece a ver las inversiones. Y justamente de Entonces, eso se trata tu propuesta, ¿no? Tu propuesta se trata de eso. donde empieza toda esta propuesta que yo he desarrollado, que inicia realmente con un programa de capacitación. Entonces, pues yo trabajé en el Ministerio de Agricultura, tuve el alto honor de formar parte de ese gran equipo que fue el proyecto de desactivación del cacao. Cuando yo eh, salí al sector privado. Bueno, estuve yendo al ministerio como unos 10 meses, creo, porque yo quería estar cerca del proyecto y quería asegurarme de que todo vaya bien y cosas. Y en ese lapso lo que yo empecé a hacer es a desarrollar mi propio emprendimiento. Yo quería tener una línea, una marca de chocolate, una línea de producción. Entonces, cuando estaba haciendo eso, me di cuenta que en ese entonces, hace 12 años atrás, la inversión necesaria para tener una línea de producción era un poco más de $150.000. Y digamos, es pagable, es alcanzable, pero es difícil. Y yo cuando hice el proyecto, digo, bueno, uno hipoteca la casa, vende alguna cosa y terminas pagando la maquinaria. El problema está en el costo de producción. ¿Qué es esto del costo de producción? Es cuánto te cuesta tenerle encendida a la fábrica. Porque si la fábrica está apagada, estás perdiendo. Entonces, estas líneas continuas requieren, o sea, la capacidad mínima es media tonelada. Entonces, estamos hablando de que cada día debes tener media tonelada de cacao para que se procese. En un mes son 30, son 15 toneladas. Y ahorita, a veces antes del precio, era $2.000 la tonelada, son 30.000. Ahorita, algún rato el cacao alcanzó $12.000 de precio. Imagínate el dinero que se hay que tener solo para tenerla encendida. Claro. Entonces, ahí está el problema, porque tienes que tener, en realidad, lo mínimo que hay que tener son 8 quintales. Entonces, ponle a, a $100 cada quintal, son $800 cada día para ser producido. Y al otro lado de la línea vas a tener unos 300 kilos, 350 kilos de chocolate. Pero en el Ecuador no comemos mucho chocolate. El ecuatoriano promedio come una tableta cada 4 meses. Eso es 300 gramos al año. No te puedo creer esa cifra, qué En fuerte. cambio, el europeo promedio come una tableta cada 3 días. Esos son 12 quitos. Me da todo. Entonces es increíble que, por ejemplo, países como Ecuador, como México, que son eh, los países de gran renombre por la calidad y por historia y todo eso, somos los que menos comemos. Jaime, perdón una pregunta. Em, no tiene que ver, y te pregunto, o sea, el valor de las barras, de pronto, el precio de las barras. No, el negocio del chocolate es rentable, es muy rentable. Entonces, el cacao genera riqueza. El cacao es un producto que genera riqueza. Ahorita que estamos en este boom, la gente, los productores, los que trabajaban bien, los que hacían todas las cosas que hay que hacer, se han beneficiado enormemente. Yo tengo
digamos, amigos y conocidos que ellos estaban, no sé, cada 15 días vendían su cacao y estaban cobrando 40,000, $50,000. Eso es, dije, yo tengo una que sea, ya le cambiamos de casa a mi papá, le cambiamos de casa a mi mamá, a mi esposa, a mí también, y ahorita tenemos una plata, nos vamos a ir a dar una vuelta por Europa. Sí, el cacao genera riqueza. Obviamente, si está bien trabajado, si has hecho todo. Entonces, el reto es que los beneficios lleguen a todos los productores. Y ahí es la parte difícil porque tenemos un montón de productores que lo que hacen es que siembran el cacao, pero no hacen las tareas. O sea, siembran y van a cosechar nada más. Ahí está como digo, porque producir bastante no es tan complejo. Hay que hacer el trabajo, pero hay que mentalizarse en que si una planta, y me imagino, Marcela, que tú has ido al campo varias veces, conoces el cacao y has visto las matas de cacao. Em, ¿Cuánto debe producir un cacao para que sea productivo? Pues cuando yo pregunto esto con los productores, me saben decir, ¿cuántas mazorcas al año? Pues la gente dice 200, 300, 500, 800. Y lo que tú necesitas producir son 40 mazorcas sanas al año. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Tú necesitas 13 mazorcas para hacer una libra de cacao seco. Entonces, es decir, que cuando produces 40, estás produciendo 3 libras por cada arbolito. Si tú siembras a 3 por 3, tienes 1,100 ejemplares. Por 3 libras cada una, son 33 quintales. Entonces, no resulta, o sea, no es que vamos a sacar la madre al árbol y que vamos, no, o sea, con un proceso normal, con unos cuidados básicos, se puede lograr eso. Digamos que no tienes 2,100, que has sembrado a 3 por 4 y tienes 830, es 24 quintales. Es súper bueno. Y si estás en la distancia más alta, que es 4 por 4, que es lo que se usa en la Amazonía, tienes 600 arbolitos, ahí son 18 quintales. En ningún caso es difícil. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, lastimosamente, bueno, yo he ido a un par de reuniones del sector que nos han invitado y estamos hablando lo mismo de hace 20 años. O sea, no hemos cambiado, estamos con los mismos problemas y más o menos hablando de las mismas cosas. Yo estoy un paso adelante. Nosotros, o yo hace un rato, decidí enfocarme en el valor agregado y yo, cuando quise ponerme en línea de producción, me encontré con esto que te comentaba, que era una inversión alta, que el costo de operación era inmanejable, por eso tanto emprendedor quiebra. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a investigar y encontré unas máquinas. Entonces, hice, digamos, el trabajo. Empecé a conseguir las máquinas, compraba las máquinas, desprobaba, unas funcionaban bien, otras más o menos, otras excelentes, otras no servían y así, hasta que pude hacer una línea de producción, que es la que yo promuevo, es una mini fábrica, los cuales la inversión bordea los $6,000. O sea, es decir, es algo que tú puedes acceder. Además, no tienes que comprar todo lo que yo te ofrezco, ¿no? O sea, porque yo les mando, digamos, como una lista donde están las espátulas, los moldes para los chocolates, las bombitas, o sea, todo. O sea, es un kit que llega a tu casa, tú le abres y te llega hasta con cacao y los ingredientes para hacer el primer chocolate. Jaime, una pregunta. Esta propuesta es para todo el mundo, o sea, no es necesariamente para productores, Para todo el agricultores. mundo, para cualquier persona que quiera emprender, para cualquier persona que quiera ganar un buen dinero, porque, como te digo, este es un negocio que es rentable. Entonces, con esa inversión, hay unos $6,000 y un espacio de 3 por 2, puedes tener una mini planta en tu casa. Y el Bueno, proceso lo aprenden contigo en el taller. sí, yo normalmente doy cursos de capacitación. Entonces, por ejemplo, voy a estar el 17 y 18, que es el siguiente fin de semana, doy un curso aquí en Quito. Es un curso que se llama Del grano a la brasa. Es un curso donde tú aprendes a elaborar el chocolate partiendo del grano de cacao. Y en realidad todo comienza desde la cosecha
hasta el producto final. Y en el curso hacemos tabletas y hacemos bombones. Entonces el participante va con todo lo necesario, les entregamos el manual y todo, va con todo lo que tiene que saber para formar su emprendimiento. Y hay muchísimas marcas que han surgido de estas capacitaciones. Entonces, sabemos que estamos en el camino correcto. Y voy a estar en Cuenca a finales de mayo, el 31 y el sábado 31 y domingo 1 de junio. Voy a estar en la ciudad de Cuenca dando este curso también. Entonces yo procuro recorrer el país. Antes era más fácil porque no había como los problemas de la movilización que hay ahora, pero nosotros todo el tiempo estamos dando la capacitación. Y yo tengo desarrollado, digamos, el esquema. Entonces, eh, no tienes que investir. Hay solo una máquina que es indispensable, que es el refinador. Todos estos son cosas que tienes en tu casa y que puede ser reemplazado. Y cuando yo les doy las clases, digo, por ejemplo, el horno. No tienes que comprar este horno, puedes tostar en la sartén, pero si haces en la sartén, se hace de esta manera. O puedes hacer en el horno de la cocina y se hace de esta manera, se les enseña todo. De tal manera que no tengas, porque a lo mejor la inversión de 5,000 es muy alta, entonces solo compras la maquinita, la precisa, como ha hecho mucha gente, y sacan los chocolates. Pero igual no es una inversión tampoco muy grande como para dar el paso de comprar, digamos, todo lo que El viene. costo de producir, porque yo les hago un ejercicio de costo para ver qué tan rentable el costo de producir una barrita te sale más o menos en alrededor de unos 22 centavos. Entonces tú le debes vender en unos 75 centavos a una barra de chocolate. Vendiéndole ese precio, el 30% es tu rentabilidad. Entonces, hemos promovido esto, por ejemplo, con el DEC, la empresa de desarrollo económico de Cuenca. Se implementaron 3 plantas en la zona rural. Hay una que está en Chaucha, que es un pueblito que está en la montaña a medio camino entre Iquique y Guayaquil, digo, entre Cuenca y Guayaquil, por una ruta que es tal vez un poco más corta que la pavimentada. Ahí tenemos otra que está en la Florida, eso es en el cantón Ponce Enríquez, ese que es cantón minero, y la otra es Luz de América que está en Molletú. Y son plantas que ya tienen unos 5 años que están trabajando y que todo lo que producen se vende. Iniciaron con lo que yo les instalé, que fue el contrato con el EDD. Ahora ellos ya tienen 3 o 4 máquinas más que han conseguido o que han comprado y funciona. ¿Cuál es la clave también? Que como no produces bastantísimo, sino que se produce una cantidad que es vendible, no tienes una bodega llena de producto, sino que tienes unas máquinas que trabajan y que todo lo que se produce se vende. Jaime, vamos a poner tu contacto aquí para las personas que estén interesados en el próximo capacitación que vas a dar en Quito, dijiste, Cuenca también creo que dijiste. Cuando vengas a Guayaquil, avísanos también para ir. Porque nosotros hacemos promociones en el Facebook y eso. Y bueno, hemos estado un poco inactivos en redes sociales por un tema de las distorsiones que hay ahora. Entonces hemos bajado bastante el perfil. Pero ya vamos a volver a promocionar y vamos a retomar con lo habitual. Porque en Guayaquil, bueno, aparte de ser una linda ciudad, siempre hay mucha gente interesada, ¿no? Hay mucha gente haciendo postres aquí y deben ser compradores de chocolate, entonces es como que hay un mercado bastante interesante al que ingresar, sí. En estas épocas de crisis, yo creo que hay, como dice el dicho, ¿no? O sea, en las épocas de crisis, unos lloran, otros les vendemos los pañuelos. Entonces, ¿de qué eso? Tenemos que, en esta época, prepararnos para cuando se supere la crisis, estar bien sólidos de poder crecer. Entonces, yo creo que emprender con cacao, emprender con chocolate no es tan complicado. O sea, en el sector, la gente dice, uy, qué difícil o algo, y eso no es cierto. Nosotros hemos hecho chocolate, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca damos las clases en un aula de capacitación en el aeropuerto.
Entonces, allí no tienes ninguna facilidad, no tienes nada de lo que hay en un taller gastronómico. Claro. Y hacemos chocolates. En la Amazonía hemos ido a sitios donde hemos trabajado en escuelas, porque vamos al campo, campos, a las comunidades. Hemos ido en cualquier sitio. O sea, no se requiere como grandes cosas. Sí te traes obviamente la luz y una refrigeradorita y la máquina es refinadora. Y el resto no es complejo. Entonces, ¿cómo funciona el chocolate? O sea, hay unos procedimientos y eso se puede ver en el YouTube. Lo que no se puede ver en el YouTube y no hay en, bueno, ni las enciclopedias ni nada y generalmente no te enseñan, son todos los tips, Ok. los truquitos. Sí, claro, Ahí es, por supuesto. porque, digamos, por ejemplo, la gente piensa que se tuesta para descascarillar. No, tú tuestas para sacar los sabores. Entonces, ¿dónde está el tip en que tienes que usar la temperatura correcta para que salga el sabor ácido cítrico? Pues si tú manejas las temperaturas y nosotros te damos cómo funciona eso, tú vas a poder sacar de un mismo lote distintos sabores, porque los sabores son moléculas sensibles al calor. Cuando sube la temperatura empiezan a hervirse y están disponibles, digamos. Sí, totalmente. Y he escuchado muchas ocasiones que tiene que ver también con eso, en lo que uno no, bueno, yo había escuchado que no era tan fácil, pero bueno, de pronto es porque no saben todos los tips que tú nos puedes compartir en el curso. Que es un tema como de actitud. Yo siempre, yo soy una persona muy optimista, yo veo las cosas positivas de la vida y yo siempre pongo, eh, digamos, busco la manera más fácil y les hago ver a los estudiantes que es fácil. O sea, siempre lo más difícil está en mí. Y para emprender, lo más importante es dar el primer paso. Ese primer paso es importantísimo, sobre todo porque te saca de donde estás. Muchas personas están, a ver, hay una situación difícil en el Ecuador. La plata en general no nos alcanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar fuentes de ingreso. Y todo el mundo dice, ya ves, yo quiero emprender. ¿En qué emprenderé? Haré unos ceviches, haré unas hamburguesas, salchipapas. Empiezas a buscar alternativas. Pero pasan los meses y sigues en las alternativas. Claro. Pues no. O sea, encuentras algo y da el paso. Y eso ya te saca de ese sitio y ya cuando das el paso empiezas a enfrentar, a resolver los problemas y vas saliendo. En el caso del cacao y del chocolate, hay capacitadores como yo, hay otros colegas también que hacen un excelente trabajo. Entonces ya tienes alguien que te capacita, alguien que te orienta y alguien que te comparte experiencias. Entonces, los errores que yo cometí, mis alumnos no cometen. Que yo moví esto, digo esto, no hagan, pasa así, entonces hacemos de esta manera. Y de eso se trata. Esa es la ventaja que van a tener los nuevos emprendedores del cacao al estar pues en tu curso y ver la propuesta que tienes, ¿no? Sí, porque esto es un poco más ambicioso, ¿no? Yo estoy empeñado y estoy buscando justamente los financiamientos. He comenzado con algunas personas. Yo quiero formar una red de chocolaterías rurales artesanales. Ok. Entonces, yo sueño con un concepto que es el chocolate de aquí. Entonces, pues decís que tú estás yéndote de Guayaquil a Salinas, paras en el Progreso, vas a una tienda, compras algo y ahí hay un letrero que dice, prueba el chocolate de aquí, la chocolate del Progreso. Y está, compras una tabletita de curiosidad, le pruebas y ves que es espectacular, entonces compras más y haces la propaganda. Y avanzas más adelante y en la Libertad también hay el chocolate de aquí, y en Salinas y así en todas las rutas Spondylus, el chocolate de aquí y en todas partes el chocolate de aquí. Entonces yo creo que esta es una alternativa para reactivar la economía de las familias, porque para hacer un lote de chocolate, tú necesitas invertir en insumos alrededor de unos $40. Y cuando vendes el producto, tienes una ganancia neta de $40. Y tienes otros $40 que son para cubrir los costos, no de materias primas, nada, sino de energía, mano de obra, etcétera. Y tienes la plata para cubrir los insumos. Entonces, por ejemplo, hay madres de familia
de la zona de Charucha, de Luz de América, que ellas, por ejemplo, invierten para hacer los chocolates, van y venden en las escuelas y con lo que ganan, tienen suficiente para dar de comer a su familia toda la semana. Entonces es una reactivación verdadera que en este momento se necesita. Entonces, la idea es montar varias de estas pequeñas fábricas que pueden ser particulares o que pueden ser en una asociación. Tal vez para una asociación puede ser un poco más fácil. Por ejemplo, sería interesante que en los GATS, el área de fomento productivo, haga la inversión para que esté en la planta. Porque lo que pasó con el EDEC fue eso. El EDEC hizo una inversión. Invirtió en 3 lugares, ahorita hay 3 plantas, y en cada lugar hay 25 personas que saben manejar esos equipos. Los tenemos 75 personas que pueden estar ocupándola y eso. Entonces, ninguno va a producir una tonelada. Todo el mundo produce cantidades pequeñas que se venden rápidamente. Entonces, yo recuerdo una experiencia en el norte de Esmeraldas, en la comunidad de Tinguiré. Ahí hay la Asociación de Mujeres Productoras de Chocolate de Tinguiré. Y ellas, por ejemplo, tuvieron la orientación de una ONG en el sentido de que el chocolate que hay que hacer es 70%. Y el chocolate 70% es un chocolate saludable porque tiene poca azúcar y todo eso. Pero en un mercado latino, el 70% no es un chocolate muy popular porque a los latinos nos gusta lo dulce. Entonces nosotros les enseñamos a ellos, cuando llegamos a comida, primero que había un montón, me acuerdo de borojó, carambolos, había fruta pudriéndose en el piso. Y eso da pesar porque son recursos que no se están aprovechando. Entonces yo les decía, ¿por qué no cosecha? Y me dice que es que como todo el mundo tiene, nadie compra. Entonces dije, muy bien. Entonces en esta capacitación vamos a incluir elaboración de mermeladas y conservas para aprovechar esos recursos para que no se dañen. Entonces ellas, por ejemplo, en ese curso aprendieron y ahora cuando van a las ferias van llevando las conservas y mermeladas hechas con esos frutos que antes se cocían. Y como vi el chocolate, nos decían, si aquí a la gente no le gusta porque es muy fuerte el sabor. Entonces nosotros les enseñamos a hacer un chocolate oscuro de leche. Pues claro, es un chocolate un poco más dulce, es rico y todo lo que se produce, todo se vende. No queda pero ni una gota. Y eso es lo importante. ¿Cómo cambia entonces la vida de la comunidad cuando deja solo de vender el grano, no? Sí, porque al final tú haz de cuenta que de unos 2 kilos de chocolate puedes hacer más o menos unos 4,5 kilos de 2 kilos de cacao puedes hacer unos 4,5 kilos de chocolate. Y ya en el mundo del chocolate hay bastantes alternativas. Por ejemplo, el tema de la bombonería. De 1 kilo de chocolate, tú puedes hacer 150 bombones. Yo vendo los bombones en un poquito más de $1 cada uno. Entonces, cuando tú inicias, no te pagan $1, pero sí te pagan 50 centavos. Entonces, de 1 kilo haces 150 bombones. Cuando vendes, tienes $75. Es muy bueno. Y la elaboración y todo no es complicado. O sea, hay que aprender a hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Aprender con bombonería es sumamente fácil porque necesitas comprar unos moldes y 1 kilo de chocolate, básicamente. Y el resto es coser y cantar, por decir de alguna manera. Sí, la verdad es que es bastante interesante este tema, pero para ir cerrando, ¿cuál sería la recomendación que le darías a las personas que quieren emprender en esto? Te están escuchando, les llama la atención, quieren emprender, ¿qué hacemos? Para emprender en cualquier producto. O sea, lo primero, yo creo que hay que tomar la decisión. O sea, es decir, bueno, está en un punto de decir, voy a emprender, y tienes que dar el paso para salir del estado, digamos, de letargo o de lo que no está quieto. Y lo segundo es la capacitación. O sea, si tú quieres emprender en café, capacítate en café. Quieres emprender en cacao y chocolate, capacítate en cacao y chocolate. Si quieres emprender, no sé, en un tema de comidas, capacítate para poder hacer bien las cosas y poder ofrecer un buen producto. Y luego lo que es importante ahora
Ahora hay una ventaja que antes no había. Ahora hay esto de las redes sociales. Tú ahora te tomas una foto, empiezas a hacer la propaganda y eso rueda y la gente se entera. Uno se entera que, no sé, en un rincón de Zamora Chinchipe se está produciendo un café de primera calidad. Te enteras de eso en las redes sociales y cuando tienes la oportunidad compras. Entonces, creo que ahora hay algunas cosas que son, que acercan al mercado, que te facilitan el camino, pero siempre un aspecto clave es la capacitación. Por ahí es como el comienzo de todo. Y hay que hacer capacitaciones, por ejemplo, y que yo hago, son capacitaciones de 2 días. Eso no tienes que hacer un curso de nada, sino en 2 días tú aprendes y sabes hacer las cosas. Mis cursos son diseñados no solo para enriquecer tu hoja de vida. Mi curso está diseñado para que tú salgas y puedas hacer, que llegues a tu casa, haces y te sale igual como me sale a mí. De eso se trata. Muchas gracias, Jaime. Vamos a poner tu contacto aquí o algún lugar que te puedan escribir, que los quieras pasar. Para los interesados, me parece realmente que es una muy buena oportunidad para la gente que está buscando emprender. Y ya les para el contacto, pero se encuentran en redes sociales como @papacacao. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. eh, no creo que estoy en TikTok, pero en Facebook y en Instagram así estamos. Pero de pronto ya mismo estás en TikTok. Sí, hay que empezar a comer chocolate. Entonces hay una recomendación a todas las personas que nos escuchen. Compren chocolate, coman chocolate porque es bueno para la salud. El chocolate te mantiene activo, el chocolate te mantiene tranquilo y es excelente para la salud. Es importante que nuestros hijos coman chocolate porque el, el chocolate hace que la irrigación cerebral sea mejor y eso ayuda en la parte cognitiva. Nosotros trabajamos con escuelas. Hace 8 días estuvimos en un jardín de infantes con los niños, en una guardería, con niños de 2, 3 años. Entonces ahí les enseñamos a comer el chocolate, que prueben. Hablamos con los papás para que escojan un buen chocolate. Hay bastantes marcas ecuatorianas. Cojan un chocolate artesanal. Busquen uno que en la lista de ingredientes primerito esté el cacao, que no sea el azúcar, sino el cacao. Y beneficios del sabor, de los beneficios que da el comer cacao y de disfrutar de algo tan rico. Claro, y sobre todo, bueno, y apoyarnos, ¿no? Como país también. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado en este día, traernos tu historia y tu conocimiento. Yo me quedo con tu consejo, voy a comer más chocolate. A mí me gusta, soy fan, pero voy a comer más Ecuatoriano, chocolate artesano. Hay un montón de marcas. artesanal. Y ahora que sea más del 70%, que esos son los más saludables. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy a las órdenes cuando gusten. Estamos a un clic de distancia. Que los amigos que nos escuchan, gracias por habernos acompañado estos minutos. Yo estoy a las órdenes. Ahí tienen, van a compartirles mi contacto. Cuando gusten, a la orden completamente. Gracias, Jaime. Estaremos invitándote más adelante de pronto para hablar sobre otros temas o cuando vengas a Guayaquil te vamos a hacer un blog, te vamos a visitar en tu taller a ver qué tal, cómo nos va haciendo chocolate. Muchas gracias, Jaime. Estamos en contacto y bueno, nos despedimos nosotros. Esto fue Sobre la Tierra, el capítulo sobre cacao, pero ya un paso más allá por lo que es elaborar chocolate. Los esperamos en una próxima entrega. Le agradecemos a todo el equipo de producción que siempre está tras este programa y a todos ustedes que nos ven, nos comentan, nos dan like, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. La agricultura está evolucionando y con ella la protección de tus cultivos. Bienvenido a la nueva era agrícola, tecnología, innovación y efectividad en cada aplicación. Confía en la nueva generación de protección para tus cultivos. Únete al futuro de la agricultura hoy.